primeramente vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, que es allí donde estamos realizando toda la serie de estudios que semana a semana hemos venido aprendiendo. Y específicamente en el capítulo 7, hermanos, vamos a tener lectura en el capítulo 7 de Romanos y específicamente en los versos 21 al 25. Y hoy la palabra toca un tema pertinente a nosotros. Siempre la palabra es pertinente para todos en todo tiempo. Por eso debemos predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y el tema que quiero compartirles hoy es descubriendo la ley que está en nosotros. Ese es el tema de nuestra enseñanza. Y usted se preguntará, ¿qué ley es esa? Vamos entonces de inmediato a leer los versos 21 en adelante del capítulo 7. Vamos a ver de qué se trata. Cuando todos estén allí, como la señal de costumbre, me dicen amén. Amén. Dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como les anuncié, el título de la enseñanza es Descubriendo la ley que está en nosotros. Y al leer el texto ya nos damos una idea de qué se trata. Así que el principio de esta enseñanza está basado, comenzando el verso 21, que dice, leemos nuevamente, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo ¿qué? Esta ley. Y finaliza diciendo, ¿cómo? ¿Cuál es la ley? Que el mal está en nosotros. Y usted puede personalizar esto. Hay una ley en mi cuerpo y esa ley se llama mi propio mal. Esa ley está en mí. Esa es una ley, ¿ok? Como todas las leyes, hermanos, las leyes son las que nos muestran a nosotros algunas reglas o cosas que se cumplen sobre la base de una realidad. Por eso es importante que nosotros sepamos de qué ley es este mal que habita en cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta siempre inicial, a la luz del texto, entonces, ¿qué ley es esta? En primer lugar, sabemos que es la ley del mal. Lo acabamos de leer. La ley del mal que nos acompaña. Es una ley que está en nosotros. Nos hace compañía. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar acompañados de una ley que se llama, ¿cómo? Mi propio mal. ¿Ok? Y eso no está desligado de nuestras acciones, de nuestra manera de ser, de hablar, de pensar, porque esa ley habita con nosotros, esa ley está con nosotros y se cumple en nuestra carne. ¿Ok? Entonces, aquí la ley del mal se refiere al principio del pecado. A eso es lo que se refiere la ley. Es decir, nos está apuntando a un hecho ocurrido allá en la historia del Génesis. Apunta a ese comienzo. Allí nace el mal. Y ya nosotros todos conocemos la historia. ¿Saben a qué me refiero? Cuando leemos los capítulo 1, 2, pero cuando llegamos al capítulo 3 vemos ese mal ya instalado en el ser humano por la desobediencia. ¿Ok? Entonces se refiere a la caída del hombre y sus consecuencias. A eso es que se refiere, a ese mal es que se refiere. Desde entonces, hermanos, todos nosotros llevamos esa ley con nosotros hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, Pablo
también sabe reconocerlo. Y él lo reitera, por ejemplo, en el verso 17, que pertenece al párrafo anterior, que ya explicamos la semana pasada. Pero leamos lo que nos dice en el verso 17, cómo Pablo reitera esta realidad en su propio cuerpo, en su propia humanidad, en su propia carne. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y en su oportunidad lo explicamos. Él está reconociendo allí que hay un mal en él y se llama su propio pecado. Y el verso 19 nos dice que es una controversia que se presenta en su propia carne y dice, porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Y finaliza el verso 20 diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Les expliqué en ese momento que Pablo no está eludiendo su responsabilidad y que está viendo el pecado como algo ajeno a él, y no, el pecado fue el que hizo todo, yo no hice nada. No, hermano. El pecado mora en nosotros, ese mal que comenzó allá en el Génesis, ese mal nos acompaña hasta el día de hoy. Y es aquí donde damos inicio a esta lectura a partir del verso 21 y encontramos el principio. Recordemos, debemos descubrir ¿qué cosa? La ley que está en nosotros. ¿Cuál es esa ley? El texto nos dice la ley del mal que nos acompaña. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo nos damos cuenta de esta verdad? Porque el principio nos dice que tenemos que descubrirlo. La palabra descubrir aquí es hallar. Si usted quiere encontrar un sinónimo, significa eso. Tenemos que hallarlo en nosotros mismos. Tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestro propio cuerpo en cuanto a la ley del mal que nos acompaña. Verso 21, parte B, nos dice que el mal nos acompaña. Pero yo quiero saber cuándo me doy cuenta de eso. ¿Cuándo me doy cuenta? Bueno, el texto nos dice, cuando quiero hacer el bien. No hay mayor evidencia en nosotros mismos para darnos cuenta que cuando queremos hacer el bien, el mal nos acompaña, se manifiesta. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo desde su propia experiencia y que no es ajeno a la realidad nuestra. Pablo, un hombre de carne y hueso, el apóstol de Dios, pero él supo reconocer esto con madurez. Básicamente, aquí se refiere a hacer lo bueno a otros. Nosotros deseamos hacer el bien a personas, a través de cosas, en momentos determinados. Nosotros tenemos el deseo de hacer el bien. Pero hay algo que está luchando dentro de nosotros y eso se llama nuestro propio mal. Pablo tuvo este dilema que lo llevó, por ejemplo, a reconocer su conflicto diario en relación de él con Dios y en relación de él mismo con su pecado. Eso es lo que Pablo no está negando, lo está reconociendo. Nosotros también, tomando ese ejemplo, podemos reconocer en nuestro propio ser qué es lo que está pasando con nosotros cuando queremos hacer el bien y no lo hacemos. Es un dilema que se planteó Pablo allí, dejando ver su realidad espiritual. Su realidad espiritual. Otro ejemplo, todos sabemos el relato de lo que ocurrió cuando entregaron a Jesús para ser crucificado. El apóstol Pedro, por ejemplo. Hermanos, el apóstol Pedro, siendo el apóstol que caminaba con Jesús, terminó entregando a nuestro Señor. Es tremendo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el apóstol Pedro quiso entregar al Señor? Honestamente, yo tampoco lo creo. Pedro, hablando de Pedro, Judas también lo entregó, pero ya vamos a ver la notable diferencia en lo que
es sufrir pues por ese hecho. Entonces, fíjense lo siguiente: Pedro, cuando entregó a Jesús, él no quería hacerlo, pero fue lo que terminó haciendo. Entonces, Pedro, inclusive, vemos cómo le dice al Señor antes de ser entregado, le dice: Señor, a donde tú quieras yo voy contigo y yo doy mi vida por ti. Y Jesús le dijo, le advirtió: Pedro, ciertamente tú me negarás. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. O sea, muchas veces nosotros también tenemos que vernos a través de la imagen de este siervo, que él nunca quiso entregar al Señor, pero le falló. Hermanos, ahora dejemos a Pablo, dejemos a Pedro y tenemos que vernos a nosotros mismos. Muchas veces fallamos en nuestra relación con nuestros hermanos, fallamos en nuestra relación con Dios. Y yo quiero poner un ejemplo pues de mí mismo, porque hace unas cuantas semanas atrás estaba yo lavando pues los platos, y de verdad les confieso que soy un tipo de persona que me gusta la limpieza, me gusta el orden, y mi esposa es una mujer más pausada para hacer las cosas. Entonces yo, con mi manera de ser, terminé ofendiéndola, hermano. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Estoy lavando los platos, pero estoy con un ánimo agitado. Y estoy allí rezongando que porque esto no está a tiempo, que esto debe estar limpio, que esto debe estar pulcro. ¿No les ha pasado eso? ¿Quiénes de los hombres que están aquí les ha pasado eso? Yo, al hermano. Pero más que todo son las damas, ¿verdad? Ok, pero bueno, aquí a la sección del pecador soy yo, porque yo terminé ofendiendo a mi esposa. Entre mis reclamos y mi afán, yo terminé rompiendo un plato. Esa fue la verdad. Y llega mi esposa y se me acerca y me dice: oye, chico, pero tú vas a acabar con la cocina. Aquello yo lo tomé como que si yo todos los días rompía un plato. Aquello como que me disparó, ¿no? Eso. Y terminé haciéndole otros reclamos. ¿Era necesario eso? Para nada. Para nada. Terminé ofendiéndola. Después llegamos como eran las 4 de la mañana y yo todavía estaba resolviendo ese problema con mi esposa. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes. Tenemos que aceptar la realidad de que nosotros fallamos, hermano. Ahora, ¿yo quería ofender a mi esposa? No. Pero eso fue lo que terminé haciendo. Y hermanos, así fallamos entre nosotros. Entonces, esa es una verdad que tenemos que aceptar, hermanos. Nos acompaña el mal cuando queremos hacer el bien. Recordemos también que fuimos creados para hacer todo tipo de bien. Para eso Dios nos creó. Pero producto de la caída, todo eso se desfiguró. En adelante tenemos buenas intenciones, pero las intenciones no valen de nada si no lo llevamos al hecho. Tenemos que hacer el bien, Dios nos creó para eso. Y usted puede constatar eso, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 10. Fuimos creados para hacer todo tipo de bien. ¿Qué nos dice ese texto? Efesios capítulo 2, verso 10. No fuimos creados para hacer mal. Ese texto nos dice, hermanos, recordando, que Dios ya había preparado de antemano buenas obras para que tú y yo anduviésemos por ellas. Eso fue lo que Dios diseñó para nosotros, para hacer el bien. Pero también en Santiago 4:17 nos hace recordar esta gran verdad, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. ¿Verdad? Le he contado por pecado, peca. Entonces todo esto nosotros debemos tenerlo presente, porque todo esto pertenece
al orden que Dios estableció para nuestras vidas. Dios nos creó para hacer el bien, pero también tenemos la advertencia de esta realidad en nuestras vidas. Ahora, ya sabemos que la ley del mal nos acompaña cuando queremos hacer el bien. Ya sabemos de qué ley se trata, ¿verdad? Ahora necesitamos saber, hermanos, a lo menos 3 razones por la cual nosotros debemos descubrir esta ley en nosotros. Quiero compartirle 3 razones que emanan del mismo texto. Razones que nos ayudan a comprender, por ejemplo, el por qué. Y en primer lugar, porque nos deleitamos en la ley de Dios. Esta es la parte contraria a la ley que rige nuestro cuerpo, la ley del mal. Pero hay una ley espiritual, y esa ley es la ley de Dios. Y en ella nosotros debemos deleitarnos. ¿Qué significa la palabra deleitarse? Bueno, de manera figurativa, hay sinónimos, ¿no? El salmista también nos ayuda a entender eso, pero básicamente deleitarse es hallar complacencia, hallar placer, satisfacción en algo. Específicamente acerca de la ley de Dios, que nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios, a sus estatutos, a sus mandatos, a sus decretos, todas las formas como se nos presenta la palabra de Dios. A eso se refiere. Esa es una ley que nosotros llevamos por dentro, es una ley que está escrita y nosotros nos debemos a ella y debemos encontrar en ella deleite. Fíjense, por ejemplo, cómo lo plantea el Salmo 119, 103. Vaya conmigo allí, por favor. Salmo 119, versículo 103. Nos dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjense esta expresión que emana del salmista, un adorador, lo que alaba al Señor y le está expresando a través de este canto, una expresión de cántico, y le dice: cuán dulce, oh Dios, son tus palabras a mi paladar, y son más dulces que la miel. Yo disfruto cuando he logrado conseguir la miel. Usted ha probado la miel pura, no esa que ligan por allí, la miel. Ahora no tiene miel, pero usted se degusta, se le hace agua a la boca con cualquier otra delicia que da gusto a su paladar. Esa es la experiencia del salmista tratando de describir cuán dulce, más dulce que la miel, es para él la ley, la palabra. Ese Salmo 119 está allí constantemente evocando la palabra de Dios en sus estatutos, en sus decretos, en todo lo que Dios ha manifestado a través de su ley. Fíjense también, por ejemplo, el Salmo 37:4. Rápidamente, Salmo 37:4. Fíjese lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Entonces, hay un deleite en la palabra de Dios y también vemos sus promesas. Fíjate, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, usted no disfruta, usted no siente ese placentero sabor espiritual cuando Dios le da contestación a una petición de su corazón que está de acuerdo a su voluntad. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Y disfrutamos de eso. Entonces, ¿es una dulzura la palabra de Dios? Claro que sí. Es más dulce que la miel. La disfrutamos. Pero no, ojo, no solamente por las promesas de Dios,
Hay muchas otras cosas también que nosotros podemos disfrutar de su palabra. Podemos disfrutar de los juicios que vienen, porque pronto nosotros seremos redimidos completamente de este mundo. La naturaleza misma también clama por la justicia de Dios, y esa naturaleza también será restaurada, será redimida. Ella clama, pero nosotros también clamamos por una redención futura, así como estuvimos cantando, ¿verdad? ¿A quién estamos esperando? Estamos esperando a nuestro dulce Salvador. Él nos prometió que vendrá pronto y Él llevará consigo a su iglesia. Entonces, deleítate en la ley de Jehová. Fíjense, hay otros textos, pero para mencionar uno más, el Salmo 1, ¿qué hace el salmista allí? Fíjense, Salmo 1, primer salmo de todo el Salterio. Allí encontramos que el salmista medita en su palabra de día y de noche. Medita en su palabra de día y de noche. Sino que en la ley está su delicia, su placer. Y en su ley medita de día y de noche. Eso quiere decir siempre. Y vean cuán deleitoso es la palabra de Dios, que nos hace estar confiados aún en aquellas situaciones que representan para nosotros como corrientes de agua. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces hay un contraste en este salmo, ¿verdad? No es el tiempo para explicarlo, pero hay un contraste en el salmo entre el justo y el malvado, el que hace el bien y el que hace el mal. Entonces, ¿en cuál de los dos bandos está usted? ¿En los que hacen el bien, en los que se deleitan en la ley de Jehová, o en las cosas de este mundo? Una buena pregunta para meditar. Entonces eso es lo que significa deleitarse a la luz de la palabra. Entonces, hay una razón. ¿Cuál es esa? Porque nos deleitamos en la ley de Dios, en su palabra. Deleitarnos en la palabra de Dios es encontrar gozo en Él, sus promesas, en sus bendiciones, en sus mandamientos, que quiere decir igual su ley, en sus maravillas, en sus justos juicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la aplicación de este primer punto? Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo prefiero el gozo que produce a mi vida la palabra de Dios. Lo prefiero 1000 veces de lo que produce la ley del pecado en mi propio cuerpo. Una ley que nos acompaña, que es la ley del mal, no se nos olvide. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres, hermano? ¿Deleitarte en la palabra de Dios? Ok. Por esa razón, debemos descubrir que la ley está en nosotros. Esa es la primera razón. La ley está en nosotros, no en ninguna otra cosa. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón nos dice que la ley del pecado, es decir, porque nos damos cuenta que hay otra ley. Tenemos que darnos cuenta que hay otra ley. ¿Cuál es esa ley? Hay una ley espiritual que está luchando constantemente contra nosotros, contra la ley de Dios. Y la otra ley es la ley que está en nuestros propios miembros. En cada una de las partes de mi cuerpo, ahí está esa ley. Leamos el verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Y el verso 23 nos dice, pero veo otra ley. ¿En dónde? Que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, nos damos cuenta que hay otra ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado en mis propios miembros. Esa está en cada una de las partes de mi ser, de mi humanidad. Esto básicamente se refiere a nuestra parte física, a nuestro físico. Ojos, manos, extremidades, pies, todo nuestro cuerpo. Ahí está esa ley. Especialmente la lengua. Como para ejemplificar esto a la luz de la palabra, vayamos un momento entonces a Santiago, capítulo 3, verso 5 al 6. Cuando lo tengan ahí, por favor, lo leen. Santiago capítulo 3, versos 5 al 6. ¿Qué nos dice? Alguien que lo lea, por favor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ve aquí, cuán grande hombre siente que es fuego. Y la lengua es un fuego, y un mundo de batallas. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué les parece? La lengua es un miembro de nuestro cuerpo. Y ella es capaz de incendiar el mundo entero con tan solo una chispita. ¿Cómo se traduce eso? Chisme, murmuración, maldiciones que salen de la boca, la mentira, falsos testimonios. Y les estoy nombrando, como dice la Biblia, es un miembro pequeñito. Y esa lengua pilotea todo el cuerpo. Es como un barco, un pequeño timón. Entonces, hacia donde la intención de nuestras palabras nos dirigen a través de ese miembro, nosotros vamos a tener resultados buenos y malos. En este caso, hablando específicamente de que la ley del pecado está en nuestros miembros, traje como ejemplo este texto para que pudiéramos verlo mucho mejor. ¿Se dan cuenta lo terrible que somos los seres humanos? ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces, Santiago nos los ilustra de manera clarísima. Hermanos, el texto nos dice que esta ley nos cautiva. Léalo allí. Volvemos a nuestro texto. Verso 23. Ya nos dijo que él ve otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente y que nos lleva cautivo ¿a qué? Esta ley nos cautiva. Eso quiere decir que nos confina, nos encarcela, nos mantiene allí como un preso en la cárcel. Eso es ser llevado a la cautividad del pecado. Además, esa ley lucha contra ¿qué? Lea su texto allí. A ver si alguien lo puede ver. ¿Con qué lucha la ley del pecado que está en nuestros miembros? Lucha contra la ley de ¿qué? Muy bien.
esa ley lucha contra la ley de nuestra mente. ¿A qué ley se refiere cuando habla de la ley de nuestra mente? Se refiere a la ley de Dios, la ley espiritual. Recordemos el dilema: quiero hacer el bien, pero mi carne se opone. La ley del pecado hace batalla contra la ley que está en mi mente, que está en mi corazón, lo que yo entiendo de la palabra, lo que yo entiendo de los mandamientos del Señor. Joel, ama a tu esposa, no seas tan rudo con ella. ¿Qué terminó haciendo? Por ejemplo, ¿verdad? Esposa, sujétate a tu marido. No, ya no quiero porque no se lo merece. Hay una lucha, hay una batalla. Hijos, obedezcan a sus padres. Hónrenlos. Hay una lucha. Hay una lucha. Hay una constante batalla. Entonces, esa ley nos cautiva. Esa ley lucha contra nuestra mente, contra la ley de Dios. Pero además de eso, esta ley nos convierte en miserables. Ay, hermano, usted como que se pasó con eso. No. Leamos el texto. La experiencia de Pablo. Fíjense lo que dice Pablo aquí. ¿Qué dice de él mismo? Verso 24. Él exclama. ¿Te ven esos puntos allí? Esos signos de exclamación. Eso no fue que él dijo algo así como esto: ay, qué miserable soy. Ay, la ley del pecado me está fastidiando. Qué miserable soy. No. O sea, la intensidad del reconocimiento de lo que él siente por su pecado es algo tremendo para él. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Está exclamando. Se siente como un desgraciado. Por favor, díganme ustedes, ¿qué es una persona miserable? ¿Qué es para usted ser miserable? ¿Alguien que me pueda decir algo? Ayúdenme, porque necesito... Una persona desdichada, fuera de toda gracia, que vive en miseria física y espiritual. Comúnmente vemos a personas en la calle, ¿verdad? Y uno dice, cónchale, pobrecito. Y nos movemos a misericordia cuando vemos a alguien, físicamente hablando, lo vemos, ¿verdad? Andrajoso, harapiento, enfermo. Nos movemos a misericordia. Reconocemos cuando una persona está en miseria. Pero también debemos reconocer cuando tenemos miseria espiritual, cuando nos sentimos miserables, cuando le fallamos a Dios. Cualquiera sea el concepto, la idea que Pablo está queriendo decir aquí, es que él sabe identificar ese sentimiento con su pecado, que es lo que produce el pecado en él. Se siente como un miserable, como una persona carente de toda gracia, y es el apóstol Pablo. Siente pena por su pecado. Siente pena por su pecado. Se siente desgraciado. Es un sentimiento que toma para poder describir lo que leemos aquí cuando dice miserable de mí. Y es por eso que inmediatamente, hermano,
Él clama por un Salvador. Él clama por su libertador. Él no se queda en la miseria, no se queda en ese sentimiento, sino que inmediatamente Él clama por un libertador. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Clamó por un libertador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos un momento, por favor, allí mismo en Romanos, en el capítulo 8, específicamente en los versos 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, deseamos, anhelamos, gemimos desde nuestro corazón cuando le fallamos a Dios por nuestro pecado. Yo también lo hago, hermano. ¿Cuándo? Cuando le fallo a Dios y cuando le fallo a ustedes. A muchos de ustedes hemos quedado en acuerdo en algo. Hermano, no te preocupes, yo te llamo, yo te visito, yo voy a estar allí, voy a estar en oración por ti. Y pudiera presentar muchas excusas, pero a la final también he fallado como pastor. Yo debo reconocer que me siento indigno en ese momento, porque le fallé al Señor y le fallé a ustedes. Le fallé a mi esposa. ¿Cuántas veces fallamos nosotros? Muchas veces. Por eso debemos tomar el ejemplo de aquí de Pablo también. Volvamos a nuestro texto, porque hay algo aquí maravilloso, hermano. Porque Dios no nos muestra el pecado para dejarnos allí aplastados. Nosotros no estamos aquí en esta mañana solamente para saber de que hay una ley que está en nuestros miembros y que causa estrago en nuestra humanidad, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos y con el prójimo en general. No, sino que tenemos la oportunidad, aparte de reconocer delante de Dios y arrepentirnos y clamar a Él, porque a Él es a quien debemos acudir. También debemos saber que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y por eso Pablo le da gracias. Le da gracias. A pesar de las debilidades que experimentemos en la vida terrenal, hermano, nosotros podemos tener esperanza y paz conforme depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice allí el final del verso 21. Perdón, del verso 25, la primera parte del verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo quiero invitarle a usted a dar gracias a Dios a pesar de que en nuestros miembros se manifiesta el pecado. A pesar de que le fallamos. Dios no nos dejó allí aplastados con nuestro propio pecado, ni con su pecado, ni con el mío. Podemos darle gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él pagó un precio de sangre en esa cruz y allí en esa cruz quedaron clavados nuestros pecados. Por favor, no vayamos a tomar nuevamente nuestro pecado, porque ya Él venció en esa cruz por tu pecado y por los míos, y por consiguiente, alabamos al Señor. Y eso es lo que está haciendo el apóstol aquí.
Eso es lo que hace Pablo aquí. No se queda allí aplastado como un miserable. No. Clama a su Señor. Y él sabe que su Señor lo libró a él de su maldad, del mal. Ahora usted me dirá, hermano, bueno, pero pareciera contradictorio que si Cristo venció en la cruz y se llevó todos nuestros pecados, ¿cómo es eso, hermano, que todavía Pablo estaba luchando con su propio mal? ¿No se hace usted esa pregunta? Vamos a verlo a través de verlo a través de la cruz, hermano, a través de lo que hizo el Señor. El Señor murió y resucitó, venció la muerte. Y Él prometió que vendrá por nosotros. Pablo está apuntando aquí a la redención final. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se refiere a la redención futura. Que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados. Primero, los que murieron en Cristo, los que están en las tumbas serán levantados. Y luego nosotros también seremos levantados juntamente con ellos. Lo leyó nuestra hermana Aida hace un rato. Esa es nuestra esperanza, que seremos redimidos por completo, la redención final. Hacia allá apunta Pablo. Pero mientras tanto, nosotros vamos a estar batallando en este cuerpo que un día va a morir, nuestro cuerpo mortal, este cuerpo que nos lleva a la muerte. Pero tenemos promesas. Si estamos vivos para ese momento, seremos transformados. Y si morimos en Cristo, también seremos transformados, porque Él nos resucitará. ¿No le da las gracias a Dios a usted por eso? Gracias a Dios por Jesús, entonces. Finalmente, Pablo cierra esta hermosa enseñanza a través de lo que él resume en el resto del verso 25, que nos dice: así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es un resumen. Él recoge allí en esas palabras, ¿verdad?, todo lo que nos enseña en los versos anteriores, lo que ya hemos explicado en este momento. Pero es bueno ver también aquí otro motivo, otra razón por la cual debemos descubrir la ley que está en nosotros. Ya sabemos que la primera es, ¿lo recuerdan? En voz alta. ¿De qué ley se trata, verdad? El mal que está en nosotros, ¿ok? ¿Y cuál es la primera razón por la cual nosotros debemos descubrir? Porque hay mucho más en el texto. La primera razón. Dígalo en voz alta. Ajá. ¿Y la segunda? Porque nos damos cuenta de otra ley. Y la tercera razón, para finalizar, es porque nos sometemos a la ley de Dios. Ahí está. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Así que, finalizando, concluyendo, ese así que quiere decir eso, resumiendo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Somos siervos, somos pertenencia, tenemos un dueño, Jesús nuestro Señor. A Él le servimos. Entonces, nosotros nos sometemos. Otra traducción dice que nosotros debemos vivir sometidos a la ley de Dios, como siervos de su ley.
como siervos de su ley. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿cómo me someto a la ley de Dios? ¿O cómo sirvo bajo la ley de Dios? ¿Qué dice su texto allí? A ver si alguien lo puede ver. ¿Será que le sirvo con qué cosa será? Dice el texto. Con la mente. Con la mente. ¿Saben por qué? Porque es allí, la mente aquí alude al corazón, al mundo interior nuestro, a nuestro hombre interior, a la mujer interna, al corazón, a los pensamientos, donde ahora usted y yo sabemos de qué se trata la ley de Dios, que es una ley espiritual y que está allí, que el Espíritu Santo le hace recordar esa palabra, esos mandamientos, esas verdades, esos principios. Es allí donde está la batalla, el campo de guerra. Recuerden que la ley de nuestros miembros, la ley del pecado, lucha contra la ley espiritual que está en nuestros corazones. Vayamos un momento, por favor, a Primera de Pedro. Con esto ya estamos cerrando nuestro mensaje. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Ajá. Nos dice, en esa manera como nosotros podemos someternos a la ley de Dios, que debemos someternos a la ley de Dios, nos dice el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dónde es el trabajo? En nuestra mente. Y esa figura que usa aquí el apóstol Pedro, es que ellos entendían esto perfectamente, ¿saben? Ellos, cuando Pedro dice aquí, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, le está diciendo que deben hacer como cuando, ustedes saben que antes, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, las vestiduras que tenían ellos no es como nosotros, que usamos pantalones. Ellos usaban así como una túnica, ¿verdad? Pero a la hora de prepararse para ir a hacer algún oficio con agilidad, con movimiento rápido, o a la hora de pegar una carrera, ellos tenían un cinto acá, o lo tenían colgando acá como una bufanda. El asunto es que ellos, para poder avanzar más rápido, ellos se levantaban el borde de su ropaje, de su túnica, y se lo ceñían en el lomo para que funcionara como un chol, pues, ¿ok? Eso les permitía avanzar cuando lo ameritaban más rápido. Es la misma idea. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento tiene que ver con eso, prepararnos, estar atentos, porque nosotros estamos en una carrera, hermano, una carrera de vida. Y tenemos que ser diligentes. Entonces, Pablo nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos prepararnos en todo momento, estar sobrios, atentos, así como usted está atento a esta enseñanza al día de hoy. Así debe llevarse esa enseñanza y estar atento ante los desafíos que usted y yo vamos a tener durante la semana. Y recuerde que nosotros debemos descubrir esta ley que está en nosotros. La razón final, porque nos sometemos a la ley de Dios. Eso es la parte contraria
a someternos a las apetencias de nuestra carne, a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Hay otros textos más, pero me voy a quedar por ahora con esto, porque creo que la idea se entendió a través de la Escritura. Hermanos, ¿qué aprendimos esta mañana a la luz de Romanos capítulo 7, 21 al 25? Que debemos descubrir la ley que está en nosotros. Ya sabemos que esa ley es la ley del mal, en primer lugar. ¿Y cuáles son las razones? En primer lugar, porque en cambio a la ley, a esa ley del pecado, a la ley del mal, nos deleitamos en la ley de Dios. Deleítense en la palabra. Córrase a la palabra. En segundo lugar, porque nos damos cuenta que hay otra ley que opera en nuestros miembros. Y en tercer lugar, porque debemos someternos a la ley de Dios. Aún cuando nuestra naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Amén.